Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video, como lo hacemos semanalmente, donde estaremos analizando qué sucedió con el Merval, qué pasó con el S&P y estudiaremos algunos activos que han decidido seleccionar a través de la cuenta de Twitter. Antes de comenzar, les recuerdo que están disponibles los cursos de análisis técnico y Stan Weinstein con un importante descuento de hasta el 20%. Pueden ver toda la información en relación a ellos ingresando a atbursatil.blogspot.com, mientras que también está disponible nuestra página web www.atbursatil.com, que es nuestro servicio de suscripción. Antes de comenzar con cuestiones específicamente técnicas del Merval, vamos a repasar el contexto como lo hacemos semanalmente. En relación al riesgo país, el día de hoy ha bajado un 2,9%, sin embargo permanece por arriba de los 2.000 puntos. El volumen de operaciones, como es de esperarse, sigue siendo bajo. Hoy se operaron 655 millones de pesos en renta variable. El contado con liquidación cerró el día de hoy en 84 pesos con 11 centavos. Los bonos cerraron positivos, pero vienen teniendo un comportamiento bastante errático, al igual que la renta variable, ya que por ejemplo podemos mencionar el I-24 que bajó un 9% el día lunes. En relación a la performance de nuestro mercado, en pesos el día de hoy cerró un 1,2% abajo, mientras que el saldo semanal es positivo, un 1% arriba, mientras que en dólares el saldo de hoy fue positivo, levemente casi neutral, un 0,12%, mientras que el saldo semanal se mantiene neutro en menos 0,03%. Finalmente, mencionarles que el S&P cerró neutro el día de hoy, pero tuvo un importante gap bajista el día lunes que luego vamos a estar analizando una vez que finalicemos el Merval. Ahora sí, comenzando con el Merval, quiero recordarles en primer lugar que la semana pasada les comentaba que según mi análisis, según mi punto de vista, iba a ser poco probable que veamos un comportamiento de las características que se observó en noviembre y diciembre del año pasado, con un movimiento vertical, ascendente, prácticamente continuo, sin correcciones, y que a partir del 2020, hasta que se resuelva el problema principal de la Argentina, que es la reestructuración de la deuda, muy probablemente íbamos a tener un comportamiento chato del mercado, errático, bien, con subas y bajas que nos iban a generar más de un dolor de cabeza. Esto, por supuesto, tiene que ver con la gran incertidumbre por parte de los grandes jugadores en relación, nuevamente, a la reestructuración de deuda, y hasta que no veamos un poco de certidumbre, es muy probable que este comportamiento se mantenga. Esto no quiere decir que nuestro mercado se va a derrumbar, simplemente les menciono que lo más probable es que al haber poco volumen, al haber mucha prudencia en relación a pensar en posicionarse fuerte en Argentina, debe haber un poco de claridad en relación al principal problema que se tendría que resolver en los próximos meses. Es por eso que el mercado nos muestra justamente estas señales desde el punto de vista técnico, y una de esas señales es justamente la media móvil exponencial de 20. Fíjense que con un mercado claro alcista, como fue en noviembre y diciembre, tuvimos una media móvil con una dirección claramente ascendente y un precio circulando por arriba de ella. Caso contrario es lo que estamos observando en la actualidad, donde la media móvil se torna horizontal y el precio la quiebra a la baja y comienza a circular por arriba y por debajo de ella. Recuerden que para cualquier temporalidad, para cualquier plazo de tiempo, un precio que circula por arriba y por debajo de una media móvil en estudio, la cual tiene dirección horizontal, pierde totalmente su relevancia, por lo cual no debemos tenerla en cuenta. Siempre las medias móviles son útiles para mostrarnos justamente la dirección del mercado, para mostrarnos la tendencia, pero a la hora de evaluarla como soporte dinámico o resistencia dinámica, tiene que tener una dirección definida. Bien, entonces, en este caso, uno podría desactivar la media móvil, ya que en la actualidad el precio tiene un comportamiento lateral. Bien, ¿qué otros datos nos muestra el mercado para mencionarlo como errático? Bien, podemos mencionar también que posterior a esta caída tuvimos un lunes muy interesante en relación a esta vela de menor a mayor, con una mecha inferior muy relevante. Bien, es una clara señal de recuperación alcista, confirmada el día de ayer con esta vela claramente alcista, volviendo a posicionarse por encima de los 40.000 puntos, que es la línea negra que ustedes ven graficada, la línea horizontal, que era
una resistencia, ya que el precio se había posicionado por debajo de ella. Aquí había auspiciado de soporte, y además el hecho de que sea un número redondo, sin lugar a dudas, genera también una condicionalidad. Bien, entonces les decía que el día de ayer tuvimos una jornada de confirmación de esta recuperación del día lunes, pero fíjense lo que sucedió el día de hoy. Otra vez una vela con implicancias bajistas. Prácticamente podríamos definirla como un martillo invertido. Entonces, cuando uno empieza a analizar este mercado errático, como les decía, este ruido aleatorio que muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, uno lo que puede hacer es, en primer lugar, en la temporalidad que está analizando, intentar ampliar un poco el margen de movimiento. Con esto me refiero a hacer lo siguiente: podríamos plantear un amplio margen de lateralización, donde ya tenemos un mínimo y un máximo definido. El máximo tiene que ver con los máximos anteriores de julio del año pasado, mientras que el mínimo hasta el momento corresponde al retroceso 0.5 de Fibonacci trazado desde este mínimo hasta este máximo. Bien, entonces uno podría decir, en lugar de analizar vela por vela, día por día, el comportamiento de nuestro mercado, y como les decía, con la posibilidad de llevarnos a tomar decisiones equivocadas, uno podría marcar esta zona y definir que en el caso de que el precio quiebre a la baja, uno podría tomar decisiones, mientras que en el caso de que el precio quiebre al alza, uno podría tomar otras decisiones. Esto más que nada pensando en el mediano y largo plazo, y no tanto en el corto plazo, donde uno, si hace trading con un horizonte de pocos días o incluso intradiario, uno puede aprovechar las jornadas del Merval que se dan por dentro de esta zona rectangular. Ahora, cuando uno no tiene tiempo de estar frente a la computadora todos los días, o cuando uno piensa en invertir con un horizonte un poco más alejado, uno podría definir una clara zona de lateralización, como es la actual del Merval, definir mínimos y máximos, que a su vez son puntos de compra o puntos de venta, bien, en caso de que se quiebren al alza o a la baja, y en este sentido operar con mayor libertad. Bien, entonces, otra posibilidad también de eliminar un poco el ruido aleatorio es pasarnos a una temporalidad mayor. Lo que están viendo en pantalla es la temporalidad semanal de nuestro Merval, y en este sentido uno podría mencionar que el mercado desde los mínimos de septiembre tiene una clara tendencia alcista, muy marcada. Esta tendencia alcista ha logrado no solamente anular la etapa 4 de Stan Weinstein, sino además ha quebrado al alza la gama operativa, y en la actualidad nos encontramos en etapa 2. Podemos ver una vela semanal que no es doji, pero tiene un cuerpo muy pequeño, es decir, que hay un claro equilibrio entre compradores y vendedores, lo cual no es un mal dato considerando la tendencia alcista de base. Tenemos una media móvil ponderada de 30 semanas que tiene una clara dirección ascendente, por lo cual la condición del Merval de mediano y largo plazo es una condición conservada y es una tendencia alcista o lateral alcista. Se puede discutir en ese sentido, pero lo más importante es que estamos en etapa 2, y mientras el precio no quiebra a la baja la media móvil ponderada de 30, estamos bien. Bien, de esta manera entonces, y volviendo a la visión diaria, uno puede eliminar un poco el ruido aleatorio que nos puede generar inconvenientes en la toma de decisiones. Pasando un poquito ahora a la evaluación de próximos soportes, además de la caja que les dibujé antes, uno podría pensar que estamos en una zona de soporte, porque tenemos los 40.000 puntos por un lado y tenemos esta línea de tendencia, que si bien es una línea de tendencia corta, podríamos definirla como validada porque tiene 3 zonas de apoyo. Bien, entonces tenemos una línea de tendencia que surge en realidad de esta línea de tendencia por aceleración de la misma. ¿Qué pasó? El precio, cuando comenzó a corregir, no contactó más esta línea original, sino que comenzó a ascender y aumentar su ángulo, es decir, comenzó a hacerse cada vez más vertical. Es por eso que a partir de la línea original uno puede trazar líneas secundarias para definir nuevas aceleraciones de tendencia. En este sentido, entonces, tenemos una tendencia validada, como les dije, por 3 puntos, y podría ser esta zona, vamos a marcarla, una importante zona de apoyo del cortísimo plazo
para pensar en un rebote más sostenido. En el caso de que se quiebre finalmente esta zona, ahí sí vamos a habilitar nuevamente el retroceso 0.5, pero más allá de que este contacto fue clarísimo, milimétrico, bien, como pueden observar el mínimo de esa mecha, es muy importante tener en cuenta que la zona más relevante del mercado para rebotar es este nivel de precios, que tiene que ver con el retroceso 0.618 de Fibonacci, que es el retroceso más importante a la hora de evaluar posibles cambios de tendencia, que a su vez se va a relacionar en menor o mayor medida, dependiendo de la verticalidad de la baja, con la línea de tendencia alcista actual. Es una línea de tendencia, sin embargo, que tiene dos contactos, por lo cual es probable y no validada, pero considero que es muy probable que en el caso de que el precio finalmente la vaya a testear, podría generarse un rebote a este nivel. Les decía que dependiendo de la verticalidad de la baja, va a auspiciar en menor o mayor medida de soporte en conjunto con el 0.618. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si mañana se genera esta corrección, va a haber un claro reconocimiento de este nivel donde están tanto el soporte estático como dinámico. Ahora, si el precio comienza o continúa moviéndose en forma lateral bajista, podría ir a buscar este nivel de precios donde está en realidad el 0.5 y la línea de tendencia. Bien, esto va a depender en conclusión de la velocidad de corrección que se genere en el caso que se genere. Bien, porque bien sabemos que la posibilidad de continuar al alza es, por supuesto, real. Recuerden que estamos en un proceso de lateralización propuesto. Bien, entonces, tenemos mínimo definido, tenemos máximos definidos. Estos nos van a generar oportunidades de compra y de venta. Si esto fuera un activo, considerando este nivel de precios, uno podría decir que si vuelve a contactar, uno compraría con un stop loss bien ajustado. La otra estrategia de trading sería que en el caso de que el activo quiebre el techo de la caja rectangular, que es muy relevante en este caso porque corresponden también a máximos del año pasado, uno podría decir acá se compra. Bien, pero bueno, estamos hablando del Merval, no hay instrumentos como para comprar directamente este activo. Lo más parecido es comprar ROFEX, bien, ROFEX 20, pero bueno, no es la idea del video hablar de futuros ni de otros derivados. Bien, continuando, tenemos los indicadores. Los indicadores nos definen venta del índice Merval, pero nos muestran dos barras de histograma decrecientes, o al menos no crecieron más en relación a la anterior, están prácticamente iguales, y esto es una señal temprana, aunque poco relevante en la temporalidad diaria, no así en la semanal. Bien, es poco relevante esta señal en esta temporalidad, ya que el ruido aleatorio del precio genera que este activo, cuando analizamos las barras de histograma, sea inespecífico, este indicador, perdón. Bien, mientras que el RSI continúa descomprimiendo, en este momento se encuentra justo en los 50 puntos, por lo cual uno podría especular que si mañana tenemos una buena jornada, esto podría continuar avanzando. Recuerden que lamentablemente Estados Unidos opera una hora más, luego de las 17 los ADR siguen laburando y tuvimos muchos activos, muchos ADRs que han cerrado en precios inferiores al precio de cierre de las 17 horas, por lo cual si el CCL no se vuela, el arbitraje debería ser negativo, bien, y nuestro Merval mañana debería arrancar un poquito abajo. No es muy grave lo que han bajado los activos de 17 a 18, pero tengan en cuenta siempre a la hora de arrancar y evaluar cómo se comporta desde el inicio nuestro principal índice, tienen que tener en cuenta los precios de cierre de los ADRs y los potenciales arbitrajes a partir del día siguiente. Bien. La visión semanal la hemos comentado, falta hablar un poquito de los indicadores, al igual que les comentaba de las barras decrecientes como señales tempranas en la temporalidad diaria. Aquí en el semanal sí cobran relevancia. En vídeos anteriores les he comentado que esta primera barra de histograma decreciente, o al menos igual a la anterior, ya era una señal temprana de debilidad, y de hecho a partir de esa barra
se generó, que es esta vela en realidad, se generó esta corrección que es la que vemos en la actualidad y se generó una continuidad en el tamaño de las barras posteriores. Bien, tenemos además líneas que se están muy de a poco perfilando para dar venta. Por supuesto falta mucho para esto, pero son todas señales que uno tiene que tener en cuenta. Mientras que el RSI mantiene una dirección ascendente, tiene un margen de recorrido interesante hasta la zona de sobrecompra, por lo cual en este sentido el indicador está muy bien. Por último, mencionarles el Merval en dólares. Fíjense que es interesante el hecho de que la corrección importante que mostró nuestro mercado en dólares se detuvo en el nivel más crítico que les comenté en videos anteriores, que tiene que ver con la zona de los 470 y los 480 dólares. Este nivel corresponde en primer lugar al retroceso 0.618 de Fibonacci de todo este impulso alcista, y los 480 dólares tienen que ver con este máximo anterior, lo que genera una zona de soporte relevante entre los 470 y los 480 dólares. Será muy importante a partir de ahora comenzar a observar una confirmación de esta recuperación a partir de los 480. Quizás aquí se comience a formar una gama operativa. Aún fíjense que ni siquiera tenemos una media móvil ponderada de 30 con dirección horizontal, como para pensar en una clara etapa 1 de Stan Weinstein. Continúa siendo descendente, lo cual es peligroso. Tenemos barras de histograma además que muestran debilidad de la dominancia alcista, otro dato para tener en cuenta, mientras que el RSI tiene dirección ascendente pero se ubica por debajo de los 50 puntos. Es decir, que los indicadores marcan debilidad. Tenemos un índice que está intentando sostener el retroceso 0.618, por lo cual está todo muy al límite. Bien, y esto es justamente lo que refleja la condición del país. Estamos al límite. Se está negociando la deuda. La reestructuración va a ser muy importante, no solamente para evaluar el comportamiento posterior de la renta fija, sino también de la renta variable, y para evaluar, por supuesto, el futuro integral de nuestro país. Hasta que esto no se resuelva, muy probablemente vamos a tener este tipo de comportamientos y será oportunidad para evaluar otros instrumentos, como por ejemplo CDRs, bien que eso tenemos la gran ventaja de que no es riesgo argentino justamente. Recuerden que en los informes semanales les vengo mencionando que el principal activo que deben tener en su cartera por lejos es el dólar e idealmente el dólar billete físico. Podemos tener un porcentaje importante en CDRs. Tengan en cuenta que los principales activos norteamericanos tecnológicos están mostrando balances muy importantes, están todos en máximos históricos, lo cual también es una oportunidad, pero siempre mirando los índices de referencia, ya que como saben venimos en un mercado alcista histórico en tiempo y esto es un arma de doble filo. Bien, los activos siguen marcando máximos, pero la caída puede ser potencialmente muy importante, así que es importante en este sentido diversificar la cartera. Recuerden, activos como Gold, que lo vamos a mencionar en el video de hoy, son muy relevantes para poner en la balanza activos que, en el caso de que se genere una corrección importante de los principales índices bursátiles, este activo generalmente tiene un movimiento inverso y nos puede ayudar a reducir un poco la pérdida de la comitente. A continuación vamos a continuar ahora con el S&P. Bien, continuamos hablando ahora del S&P. Vamos a tratar de ser lo más breves posible, ya que es algo que analizamos con mucha regularidad. En primer lugar, lo más relevante a mencionar de la semana tiene que ver con este gap bajista. Es un gap de separación, ya que es el inicio de una potencial tendencia bajista o movimiento bajista. Puede ser de corto plazo, de mediano o de largo, esto nadie lo sabe, pero el objetivo es que tras un importante movimiento alcista, como es este swing, se produce una vela claramente bajista de amplio cuerpo, más allá de esta mecha inferior que en relación al cuerpo no es relevante. La semana comienza con este tremendo gap. Este tremendo gap de separación no solamente genera expectativas de debilidad
para las próximas jornadas, sino que además genera el quiebre de la media móvil exponencial de 20, que tenía una clara dirección ascendente y ahora ya se tornó horizontal, y además se quiebra la línea de tendencia alcista. ¿Qué sucede en los días posteriores? Tenemos una vela de recuperación importante, que fue el día de ayer, que no logró confirmar el quiebre de la media móvil ni el quiebre de la línea de tendencia alcista. El día de hoy también dejó una marcada incertidumbre, ya que fue una rueda claramente de mayor a menor, donde el precio de apertura fue por arriba de la línea de tendencia alcista y de la media móvil, pero el precio de cierre terminó siendo por debajo, lo cual marca una clara debilidad de corto plazo para el S&P. En este sentido, lo que pueden ver graficado son distintos Fibonaccis, uno de corto plazo que evalúa este swing alcista y marca el retroceso 0.382, el 0.5 y el 0.618, mientras que este Fibonacci de más largo plazo evalúa todo el swing alcista desde octubre. Bien. En este sentido, uno tiene que evaluar las confluencias, las relaciones entre los distintos Fibonaccis, y acá es muy interesante evaluar que el Fibonacci de corto plazo del 0.618 coincide con el primer retroceso relevante de todo este swing alcista, es decir, el 0.382. Marca una zona de soporte entre los 3.172 puntos y los 3.153, que es muy relevante para este mercado y que considero que en caso de quebrarse a la baja se podría realmente acelerar el proceso correctivo y sería muy perjudicial para aquellos activos que forman parte justamente de este índice. Antes de alcanzar esta zona crítica entre este retroceso y debemos mencionar que también resulta relevante pensar en cerrar este gap que permanece abierto. Es un gap de escape, bien, que auspició posteriormente de soporte y por eso quedó justamente el espacio pendiente de cerrar. Es decir que el S&P podría alcanzar el retroceso 0.5 de todo este Fibonacci, bien, retroceso 0.5, cerrar el gap y comenzar nuevamente un impulso alcista. Estas son las dos posibilidades que veo personalmente y considerando el importante swing alcista de este mercado. Preferiría que vaya a buscar directamente este nivel de precios como para que haga una corrección importante, descompriman los indicadores y podamos pensar en un nuevo impulso alcista. Obviamente no quiero que se destruya el mercado y que continúe bajando, por supuesto, porque esto va a perjudicar todos los mercados del mundo, pero me parece que una corrección relevante es sumamente necesaria dada la verticalidad y la suba lineal que muestra este índice y el resto de los índices norteamericanos. En cuanto a indicadores, señal clara de venta, bien, señal clara de venta, con barras de histograma crecientes que hablan de una dominancia bajista, que se fortalece. Tenemos oscilación de fracaso del RSI en zona de sobrecompra y por supuesto confirmación de venta tras la salida de dicha zona. Bien. Aún permanece por arriba de los 50 puntos, lo cual es un dato positivo, pero sin dudas están dadas las condiciones para observar mayor corrección de este índice. Bien, así que bueno, en relación al S&P, no mucho más que esto. Tengan mucho cuidado a la hora de la elección de los CDRs. Sean conscientes de que si este índice corrige, las posibilidades de éxito individuales de los activos, independientemente de los balances que vayan presentando, las posibilidades de éxito sin duda se reducen. No quiere decir que algún activo se pueda escapar solo y haga un gran porcentaje de ganancia, pero tengan en cuenta que las posibilidades mínimamente se reducen. Bien, continuando con el video, vamos a hablar uno de los principales activos del mercado local, que es Grupo Financiero Galicia. Esto es temporalidad diaria del ADR. Por supuesto, el movimiento errático que muestra nuestro Merval es sin dudas consecuencia al menos parcial del comportamiento errático que muestra este activo y el resto de los activos del sector bancario.
bien, que sufren, por supuesto, en relación a la incertidumbre con la reestructuración de deuda, porque como saben son grandes tenedores de bonos. ¿Qué sucedió en la semana? Un dato muy relevante, negativo, por supuesto, fue el quiebre, esto fue en realidad el día viernes, el quiebre de este movimiento contratendencial, considerando la tendencia alcista de corto plazo marcada recién con la flecha. Teníamos un patrón de bandera, bien, se generó el quiebre y el lunes se generó una confirmación de dicho quiebre. Ahora, hay un movimiento interesante que es un patrón de velas que se denomina isla de reversión o isla alcista, que tiene que ver con una vela bajista, un gap y posteriormente un nuevo gap y una vela alcista. Es decir, que queda una vela completamente colgada entre estas velas bajistas y alcistas, ¿bien? Y esto se denomina isla de reversión. Esto fue una señal muy interesante que mostró el mercado en esta semana, además de reconocer justamente el retroceso 0.618 de todo este swing alcista. Bien, Galicia reconoce el 0.618 y abre nuevamente con gap al alza, formando entonces el patrón de isla de reversión alcista. Ahora fíjense que más allá de este patrón, por supuesto, que genera optimismo porque es un patrón alcista, en este caso el mismo comportamiento se puede dar a la inversa en un patrón bajista. ¿Qué sucedió el día de hoy? Nos deja esta vela muy fea, bien, con una amplia mecha superior, casi contactando la media móvil exponencial de 20, mostrando una suma y clara debilidad a dicho nivel, y nos deja esta vela denominada martillo invertido, con claras implicancias bajistas. Bien, entonces, ¿cómo no hablar de un mercado errático que nos muestra, en primer lugar, quiebre de la bandera, respeto por el 0.618, isla de reversión alcista, martillo invertido? Es realmente muy errático y la incertidumbre, sin lugar a dudas, es alta cuando uno analiza este tipo de gráficos. Tenemos como cuestiones objetivas un precio que se ubica por debajo de la media móvil exponencial de 20, la cual tiene una dirección descendente. Esto, sin lugar a dudas, es indicación al menos de no comprar. Bien, uno podría evaluar después si vende o no vende un activo en estas condiciones, pero al menos la idea es no comprar. ¿Cuáles son las tareas para Galicia en el corto plazo? En primer lugar, lograr posicionarse nuevamente por encima de la media móvil y quebrar idealmente el techo de este patrón contratendencial de bandera, idealmente con un incremento de volumen que sin lugar a dudas es algo pendiente para este activo, que aparezca justamente demanda de una vez por todas. Personalmente pienso que la demanda va a aparecer recién cuando se solucione el problema de la reestructuración de deuda. Bien, pero bueno, desde el punto de vista técnico espero el quiebre de este patrón que habilitaría la búsqueda de los 17,70, que es el máximo observado en este swing alcista, y finalmente los 18,36, que son un nivel de resistencia estático histórico por múltiples contactos en el pasado. Rápidamente vemos la visión semanal. En semanal podemos mencionar que estamos en una etapa 1 de Stan Weinstein, definiendo lo que va a ser la gama operativa de etapa 1. Aún tenemos la media móvil ponderada con una dirección descendente, bien, al igual que el Merval en dólares. Tenemos una media que no se horizontaliza, que eso sería ideal para esperar una etapa 1. Eso habla de la clara debilidad de mediano y largo plazo que tiene este activo. Pero bueno, como dato positivo a rescatar es que estamos ubicados todavía por encima de los $14, que es un dato importante, y además, como les mencioné en la temporalidad diaria, se respetó el retroceso 0.618 de Fibonacci de todo el swing bajista, y esperamos que se confirme en las próximas semanas un nuevo impulso alcista. Recuerden que Galicia es uno de los termómetros de nuestro mercado, y si Galicia no anda bien, muy poco probable que el Merval ande bien. Bien, un dato más positivo a rescatar en este activo es que la corrección se da sin volumen, es decir, con volumen decreciente, lo cual es una divergencia alcista de volumen. Bien, y la idea de ahora, con lo que resta de video, es hablar rápidamente de dos activos que han solicitado
en la cuenta de Twitter. Bien, saben que Galicia es un activo fijo de los videos semanales porque es uno de los principales termómetros de nuestro mercado. Pero bueno, vamos a hablar de Gol, que lo han solicitado, y además vamos a finalizar el video hablando un poquito de Transportadoras del Sur. En relación a Gol, mencionarles simplemente un poco el comportamiento en la actualidad y en el pasado reciente. Luego de este gran impulso alcista, realmente tremendo, se forma una cuña bajista de resolución alcista que finalmente es quebrada al alza, como correspondía desde el punto de vista teórico, y se genera un nuevo impulso alcista que en la actualidad impresiona haber formado potencialmente, no está activado, un doble techo. Bien, es decir, vamos a acercar un poquito la visualización. Ahí estamos. Vemos que con este máximo anterior y con esta debilidad reciente que sucedió justamente esta semana, comienza un nuevo swing bajista que uno piensa, si se atraviesa a la baja la base de este patrón de doble techo, realmente el movimiento a la baja puede ser muy relevante por proyección de objetivos. Bien, este valor no se guíen, es simplemente a dedo que lo estoy haciendo, pero es para comentarles un poco cuál sería la implicancia de que se quiebre la base y se active justamente todo este movimiento a la baja. Bien. Ahora, mientras esto no suceda, es decir, mientras no se quiebre a la baja los 17 pesos dólares con 26, perdón, no estamos en presencia de un patrón de doble techo. Bien. De hecho, si uno evalúa el último swing alcista, vemos que hay un claro reconocimiento milimétrico del 0.618, a partir del cual hoy se confirmó ese respeto y comenzó un importante swing alcista. Importante me refiero por supuesto a potencial. Tuvimos una vela de amplio cuerpo con cierre prácticamente en máximos. Bien. El único dato negativo es que el volumen de operaciones fue relativamente bajo en relación a las ruedas anteriores, lo cual uno podría presentar, digamos, como una divergencia bajista. Bien. Por lo general, para evaluar divergencias, recuerden que tenemos que tener varias velas consecutivas para evaluar un patrón progresivo de divergencia o confirmación de volumen. Es la primera vela alcista con un volumen bajo en relación a las velas anteriores, pero no podemos sacar muchas más conclusiones al respecto. Otro dato importante de valor es la línea de tendencia alcista que les presento, que es una línea de tendencia corta pero validada por 3 contactos, que en el caso de que se quiebre nuevamente el 0.618 podría auspiciar de soporte dinámico para iniciar un nuevo impulso alcista. ¿Qué es lo más importante del corto plazo para dejarnos tranquilos? Es anular el doble techo, es decir, quebrar al alza este nivel de precios que ya les digo se ubica específicamente en los 19 dólares con 17 y habilitar la búsqueda del próximo objetivo en los 20 dólares. Estos 20 dólares no solamente son un objetivo por número redondo, sino además porque en el pasado, pueden investigarlo después, tienen múltiples contactos. Bien, entonces, desde el precio de cierre del día de hoy hasta los 20 dólares tenemos un casi 9% de suba por delante hasta la resistencia definitiva, que podría ser un objetivo importante a considerar para ir tomando ganancias al menos parciales. Y recuerden además que este papel, si uno compra el CDR, tiene la ventaja de que frente a posibles nuevas devaluaciones o si el CCL sube, a la suba potencial que se podría dar se le va a sumar por arbitraje la suba del CCL. Bien, por lo cual nos genera cobertura frente a la devaluación. Es por eso que es tan importante en estos momentos de incertidumbre de nuestro país contar con otros instrumentos de renta, bien, variable en este caso, como ser un CDR que por supuesto no tiene riesgo argentino y que además se comporta en forma inversa, por lo general, no es una verdad absoluta, pero se suele comportar en forma inversa en relación a los índices norteamericanos o cuando hay conflictos bélicos, bien, o esto del coronavirus que genera incertidumbre y estrés financiero, también por supuesto afecta en forma positiva al dólar, que es un refugio de valor para cualquier inversor del mundo. Así que siempre tengan en cartera como para diversificar
al menos un buen porcentaje de Gold, que es el nombre del CDR y por supuesto es el nombre de este activo que cotiza en Estados Unidos. Bien, y vamos a finalizar el video hablando un poquito de Transportadora de Gas del Sur. Esto es el ADR, temporalidad diaria. Recuerden que este activo circula en un claro canal bajista desde agosto del año pasado. Bien, tenemos un canal bajista bien consolidado, que es lo que pueden ver en pantalla. Lo que se observa en este activo, y lo hemos charlado en videos anteriores, es que más allá de tener una tendencia bajista, uno puede aprovechar los movimientos contratendenciales. De hecho, lo hemos hecho lanzando alertas en este activo cuando se alcanzaron los $5.73, que es un soporte estático muy importante por múltiples contactos anteriores y que coincidía con el piso del canal bajista. Bien, entonces nos hemos posicionado y fíjense el movimiento que generó el precio, realmente muy interesante, pero como el activo tiene una clara tendencia bajista de base, las posibilidades de éxito sin duda se reducen, sobre todo pensando a mediano y largo plazo, hasta que no cambie justamente esta tendencia principal. ¿Qué fue lo que sucedió? Generó bull trap en varias ocasiones y finalmente el activo comenzó nuevamente a corregir. En primer lugar se perdieron los $6.84, que es este nivel de precios, un nivel que auspició tanto de soporte como de resistencia, y en la actualidad fue nuevamente resistencia, a partir de la cual comenzó un nuevo impulso bajista. Si uno evalúa el Fibonacci, trazándolo desde este mínimo hasta este máximo, podemos ver que el 0.618 fue en su momento un soporte en varias jornadas, pero en la actualidad fue quebrado a la baja y ahora auspicia de resistencia, el famoso pullback. Lo más probable es que en el caso de que tengamos que continúe el mercado chato o incluso bajista, vamos a ver una continuidad en la corrección donde probablemente haya demanda en los $5.73, se podría generar algún rebote incluso, pero tengan en cuenta que ahora no tenemos en relación el piso del canal bajista, sino que esto quedó completamente alejado. Bien, por lo cual es un solo soporte estático, que es relevante, pero es uno solo, que podría detener la corrección. Así que, en el caso de que continúe la corrección y se alcancen los $5.73, uno podría especular con una posición long, es decir, apostar al alza, pero el stop loss sin lugar a dudas debe ser muy cercano al precio de compra. De hecho, uno podría esperar un poquito más y decir voy hasta este mínimo, en los 5.53, comprar y dejar un stop loss bien ajustado. ¿Por qué? Porque si se pierde este mínimo, sin lugar a dudas, podríamos ir a buscar el piso nuevamente del canal bajista y esto implicaría una gran pérdida para nuestra comitente. Como conclusión, apostar a movimientos contratendenciales es muy riesgoso y las posibilidades de éxito sin dudas están reducidas. Por lo cual, habiendo tanto activos para evaluar, para investigar, no tiene mucha lógica meterse en un activo de estas características, salvo que este papel nos sorprenda, vuelva a posicionarse por encima de este nivel de precios e incluso quiebre el canal alcista. Bien, confirmándolo, esperen, fíjense lo que sucedió recientemente, bull trap por acá, bull trap también acá. Bien, deberíamos esperar entonces que se quiebre el canal al alza con importante volumen, sería lo ideal, y haya una vela de confirmación como para comprar en forma más segura. En este sentido, los $7.69 serían el próximo nivel de resistencia para posteriormente ir a buscar este nivel de precios. Bien. Por último, indicadores nos muestran venta. Bien, teníamos previamente, esto lo hemos estudiado también en videos anteriores, una clara divergencia alcista que está marcada en el gráfico del MACD, pero en la actualidad esta divergencia ya está anulada con un RSI que se dirige sin lugar a dudas a zona de sobreventa. Así que bueno, es un activo que por el momento está para mirar de afuera. Bien, y con TGS damos por finalizado este video, espero que les haya resultado útil. Hoy realmente se me hizo muy tarde, son en este momento las 12:20 de la noche, así que bueno,
En este momento lo voy a subir, en unos minutos ya estará disponible. Vuelvo a repetirles, espero que les resulte útil, les mando un abrazo y hasta la próxima.